de alguna otra manera. Ahí está. Recording in progress. Recording in progress, dice la máquina, o sea, grabación en progreso. Bien, vamos a empezar con Banco Central. Vamos a hacer un pelín de historia para ubicarnos. Hasta 1881, en la República Argentina existía lo que podríamos denominar, o yo denomino por lo menos, anarquía monetaria. ¿Por qué lo denomino anarquía monetaria hasta esa fecha? Porque subsistían y coexistían diversas monedas. Cada provincia emitía su propia moneda. El puerto de Buenos Aires, lo que sería no la provincia de Buenos Aires, sino lo que es capital, tenía su propia moneda. Coexistían y se hacían transacciones también con monedas españolas, con monedas francesas. En 1881 se decide, a través de una ley, unificar todo el sistema y se crea la moneda nacional. Moneda nacional que como tal rigió, yo a ver si lo tengo acá a mano, un segundito que ya lo encuentro. A eso uno tiene los machetes a mano. La moneda nacional rigió. O sea, como tal, se arrogó en 1881, se arrogó el derecho al gobierno nacional de permitir la emisión. A pesar de eso, hasta 1899 no se crea la moneda nacional como tal. O sea, en 1881 se empieza a unificar el sistema, 1899 sería el clímax, hemos llegado al punto de organización total del sistema monetario, ya que de ahí en más existió una sola moneda. Sistema que rigió hasta 1969. Una buena cantidad de años. Después de ahí en más, los argentinos hemos hecho desastres. En el 70 se dictó la ley 18.188, que es la primera quita de 2 ceros que se le hace a la moneda. En el 83 se le quitan 4 ceros. O sea, fíjense las diferencias de tiempo. 1899, 1969. 70-83. O sea, de 70 años a 13 años dura un signo monetario. En el 83 se le quitan 4 ceros al peso ley. En el 85, de 13 nos bajamos a 2, se crea el austral, quitándole 3 ceros al peso argentino. De más grande denominación que tiene la Argentina es de cuánto? De 10.000 pesos. A precio oficial de dólar son un poco más que 10 dólares. Pensemos eso. Nuestro billete de más grande denominación apenas son 10 dólares. Cosa que, bueno, ya vimos qué es lo que vivimos. Bueno, unificado el sistema monetario y después de la crisis del año 29 en el sistema financiero internacional, se ve la necesidad de crear algún ente que organice y controle todo el sistema.
monetario y financiero del mundo. Entonces, cada país empezó a desarrollar, algunos antes que otros, con aciertos y desaciertos, empezó a organizar un ente que vamos a llamar Banco Central. Acá en la Argentina, el Banco Central de la República Argentina se funda en 1935 bajo la ley 12.155. El redactor del proyecto, el estudioso del proyecto de la creación de la Carta Orgánica de la ley primigenia del Banco Central fue el doctor Raúl Prebisch, siguiendo los lineamientos de cómo se había hecho el Banco Central en Inglaterra. Eh, si uno ve un poco de historia, yo diría que Inglaterra es la cuna de la banca moderna. Ellos fueron los primeros, los ingleses fueron los primeros en organizar y sistematizar todo lo referente a operaciones bancarias. Siguiendo ese esquema, por supuesto, ayornándolo a nuestra época, el sistema financiero internacional seguía por la base estructural que nos dieron los ingleses. Siguiendo ese esquema o esa estructura que los ingleses le dieron al Banco Central, Prebisch invita a Sir Otto Niemeyer, que era un ex presidente del Banco de Inglaterra, a efectos de que lo aconseje y discutan sobre el tipo de banco central que debía tener la Argentina. En el 35, cuando no se funde. Fundir puede ser que esté fundido ahora, pero en esa época se fundaba. El primer presidente fue Ernesto Bosch, que duró del año 35 al 45. El Banco Central, en sus inicios, era un banco mixto. ¿Qué quiere decir? Que era un banco con capital estatal, o sea, del Estado Nacional, y con capital de las distintas entidades financieras que actuaban en el país. En Perdón, 1900, profe, una pregunta. sí, ¿Qué significa entonces que el banco tenía un sistema mixto? o sea, que el capital y quienes gobernaban el, el Banco Central era el Estado Nacional y las entidades financieras que existían en ese momento. O sea, la política monetaria, digamos, tal y cual la conocemos hoy, era dirigida por un sistema mixto. O sea, opinaba tanto el Estado Nacional como opinaba los privados. En 1946, bajo el primer gobierno de Perón, se nacionaliza el Banco Central. Situación que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, el Banco Central hoy es un organismo estatal, un organismo del Estado Nacional, con ciertas características, pero es un organismo del Estado Nacional. Perlita, que podríamos decirle. Los presidentes del Banco Central duran en su cargo, ahora lo voy a hacer otra vez más profundo, pero como para, es un dato anecdótico, digamos. Los presidentes del Banco Central deben durar en su cargo 6 años, ¿ok? Desde que se creó en 1935 hasta el día de hoy, han pasado 67, perdón, 63, son datos, ojo, son anecdóticos, no les voy a tomar sobre esto, no se vuelvan locos, ¿eh? Eh, Pasaron 63, contando el actual, 63 presidentes. O sea que hice el cálculo
que cambiábamos un presidente del Banco Central 1,4 cada año. O sea, 1,4 años, cada esa cosa cambiábamos de presidente del Banco Central. O sea, es medio mentiroso la estadística porque ya les dije, el primero duró 10 años, el segundo duró otro tanto, o sea que a partir del 46, cuando se nacionaliza el Banco Central, ahí empezaron todos los problemas. Todos los gobiernos de turno que querían hacer, cambiaban el presidente del Banco Central porque como el Banco Central tenía una autonomía total para manejarse, siempre hubo una gran pelea entre los ministros de Economía de un gobierno y los presidentes del Banco Central. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Profe, perdón. Sí, Entonces, el presidente de la Nación tiene potestad de derrocar al presidente del Banco Central cuando quiere. ¿qué quiere que te conteste? ¿Lo que dice la ley o lo que pasa en la realidad? Sí, hay potestad. Hay cierta potestad con ciertas condiciones. Ahora, cuando veamos por cómo se puede llegar a remover un presidente del Banco Central, voy a dar dos o tres ejemplos de... O sea, voy a dar uno nada más suficiente, cómo se lo eh, dio de baja mal como presidente y que después se tuvo que volver para atrás. O sea, pero en sí, la realidad, o sea, una cosa es lo que nos dice la ley y otro lo que pasa en el país. La realidad es que los presidentes han le han bajado los pulgares a los distintos presidentes del Banco Central. Que si no se hubiera podido hacer, yo creo que nuestras cosas hubieran andado muchísimo mejor. Porque estaríamos, el Banco Central estaría totalmente fuera de los vaivenes políticos de cada gobierno de turno. El, la Carta Orgánica que rige hoy al Banco Central de República Argentina es la Ley 24.144, que fue modificada en marzo del 2012 por la Ley 26.739. Decimos que el Banco Central, así lo define el artículo primero de la Carta Orgánica, es una entidad autárquica del Estado Nacional. Definamos autarquía para entender un poco. Dominio de sí mismo, política de un Estado que intenta abastarse con sus propios recursos. Estas son definiciones del diccionario de la Real Academia Española. O sea, se autogestiona, se autodirigen las entidades. Hasta la modificación de la ley, o sea, hasta la modificación de la Carta Orgánica por la ley 26.379, 739, perdón, el Banco Central era independiente del Poder Ejecutivo Nacional. Es más, el artículo 3 decía que tenía independencia en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera. No estará sujeto a indicaciones ni o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. A partir de la ley 26.739, modificatoria de la Carta Orgánica, siendo presidente a cargo del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, me van a escuchar nombrarla dos o tres veces en el transcurso de estas clases. Se les doy con un caño, les aclaro, por las barbaridades que me pareció que hizo. Modifican el artículo y ahora el artículo 3 dice, debe cumplir su misión en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional. Hablando mal y pronto, ¿qué pasó con la independencia? Se fue al diablo. O sea, no existe independencia hoy. ¿Por qué? Porque el central deberá cumplir su misión, pero en el marco de las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Bien, ¿cuáles son las misiones? O sea, hoy, después de la reforma, se le han establecido tres misiones al Banco Central. Estabilidad monetaria, o sea, que sería preservar el valor de la moneda. Podemos ser críticos, lo hace muy mal esto, ¿no? La misión esta le viene cumpliendo muy mal, porque si la cumpliera bien, no, ¿qué no tendríamos? No tendríamos inflación, o una inflación muy baja. No estamos preservando el valor de la moneda, se está perdiendo poder adquisitivo cada día. Segunda misión, esta era la única misión, la misión más importante, era la única misión que tenía el Banco Central con la redacción anterior de la Carta Orgánica. Y le agregamos dos más, estabilidad financiera y desarrollo económico con equidad social. Sí, ¿Alguien quiere preguntar algo? sí, Profe, ¿cuál era la última misión? Desarrollo económico con equidad social. Según mi opinión es un hermoso verso esto último, pero bueno, opinión personal. Para cumplir con estas misiones, tiene funciones, Profe, ¿sí? en el libro habla de una más, el empleo, dice. Sí, para. Sí, esa la hago, no sé por qué siempre la dejo pasar, no sé por qué, se me escapa. Para. El empleo. Sí, promover el empleo sería. Dice el empleo que ahí me equivoqué en el libro que debería decir promover el empleo. Eh, digamos que tampoco anda muy bien con esas cosas, ¿no? No funciona demasiado bien el Banco Central en eso. Yo les decía que para cumplir con estas misiones, tiene ciertas funciones. yo ahora ¿Sí? me represento de 10 minutos. Sí, está grabando usted, pero Segundito, chicos. Ahora sí, silencié un micrófono que entraba con otra conversación. Regular el sistema financiero y aplicar la ley de entidades financieras. Ustedes ven LEF, Ley de Entidades Financieras. Ser el agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país ante instituciones internacionales a las cuales haya adherido la nación. Ante el Fondo Monetario, ante el Banco Mundial, ante el Banco Interamericano de Desarrollo. También va a ejecutar la política cambiaria, va a concentrar y administrar reservas en oro, divisas y otros activos externos. Va a regular la cantidad de dinero. Acá tenemos, a través de esta función, ¿qué cosa? La emisión, que es el único que puede emitir dinero, está autorizado a emitir dinero en la República Argentina, es el Banco Central. Tiene como función también regular y orientar el crédito, contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, regular los sistemas de pago, cámaras liquidadoras y cámaras compensadoras. Y por última función, no por eso menos importante que el resto, es proveer a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. O sea, protegernos a nosotros como clientes de las entidades financieras, que se respeten nuestros derechos y no sean avasallados por las entidades financieras. ¿Cómo está organizado el central? Con un presidente, un vicepresidente y 8 directores.
debe cumplir con una cantidad, una serie de condiciones. Por ejemplo, ser argentino, nativo o naturalizado, con 10 años de ejercicio de la ciudadanía. O sea, si es nativo, de pronto, a partir de los 28 años podría ser director del Banco Central. Si es extranjero que adquiere la ciudadanía, a partir de que adquiere la ciudadanía, tendrían que pasar 10 años de ejercicio de ciudadanía. También es lógico que debe tener probada idoneidad vinculada al área financiera en los aspectos monetarios, bancarios y legales. O sea, no puedo poner a un médico de, de director del Banco Central si no sabe nada de bancos, no sabe nada de la parte monetaria. Y debe tener solvencia moral. Esta es la parte más complicada que a veces se da para conseguir directores, ¿eh? ¿Quiénes no pueden ser directores? Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno nacional, o que tengan otros cargos rentados en el gobierno nacional, provincial y municipal, incluyendo a estos, dentro de los que están prohibidos, los que tengan cargos en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, excepto quienes, los docentes. Somos una rara avis, somos una especie rara. O sea, nosotros, a ver, yo soy empleado del gobierno nacional al ser docente universitario. Pero digamos, es como algo distinto. La relación que uno tiene con el gobierno nacional, con el Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de que uno es empleado del Poder Ejecutivo Nacional, es muy lejana en cuanto a la influencia que puede tener con respecto al docente. Tampoco podrán ser directores los accionistas, directores, administradores o síndicos de entidades financieras o presten servicio en el sistema financiero al momento de su designación. ¿Esto saben cómo lo violan? Lo han violado sistemáticamente porque es muy fácil. Cuando van a querer designar a alguien, esto es lógico. Primero, es lógico. ¿Por qué? Porque es más o menos como ese dicho de que ponemos al zorro a custodiar el gallinero. Si son empleados de una entidad financiera que tiene que ser controlada por el Banco Central, si son directores que son los que tienen que controlar, ¿qué van a hacer con su entidad financiera? De la cual son empleados, administradores, nada. O nada o todo a favor de esa entidad. Entonces, pero la ley dice que presten servicios en el sistema financiero al momento de su designación. ¿Cómo se arregla esto? Renuncié una semana antes. Una semana antes para tener, qué sé yo, una cierta apariencia. Hay directores que renunciaron el día anterior a ser designados. O sea, ni cara tenía, ni cara. Y por supuesto, aquellos que estén inhabilitados por la ley de entidades financieras. Para ser designados directores, son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Pero como a veces el problema de conseguir el acuerdo del Senado se complicaba, se lo autoriza al Poder Ejecutivo cuando tenga que cubrir una vacante del directorio a ser designados en comisión. ¿Qué significa esto? Se lo designa, entra a actuar hasta el momento que se acepta el pliego de ese director o se rechaza. Duran 6 años en el cargo, pudiendo ser reelegidos una sola vez, o sea que un máximo de 12 años podrían estar, pero vieron en los numeritos que le di, no duran tanto.
O sea, dura muchísimo menos. Profe, ¿puede repetir lo de la autorización del poder asignar por comisión o en comisión? O sea, para ser designado tiene que ser. Lo designa el Poder Ejecutivo, pero debe tener acuerdo del Senado. Para tener acuerdo del Senado se necesita una mayoría especial de las 3/4 partes de los miembros presentes del Senado al momento de la votación. Como a veces esto no se consigue y como no se puede dejar sin cubrir vacante, se autoriza por esta ley a que el Poder Ejecutivo, mientras dure todo el proceso de designación, pueda designar en comisión. ¿Qué significa designar en comisión? Va a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones que cualquier director, pero no va a tener la estabilidad que tiene un director designado con acuerdo del Senado. Brisa me había preguntado, ¿no? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora lo Igual, vamos a... profe, Sí, disculpe, sí, Octavio. sigo sin entender. O sea, entiendo que por comisión, dicho mal y pronto, como dice usted, tiene como menos valor. Pero ¿qué sería la comisión? Es, ¿Quién la conforma la comisión? no, 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 en comisión, no una comisión, en comisión. Significa que el cargo de tiempo, es, determinado hasta que mientras dure, va a estar designado mientras dure el proceso de designación correcto. Como un suplente sería, mientras dura el proceso. Sí, exactamente, pero con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que tiene un director bien, bien designado. El único problema que tienen es que no tendrían la estabilidad de los 6 años en el cargo, porque no han sido designados, como marca bien la ley. ¿Se entendió ahora? como un provisorio, hasta que Es, se... bien, no me salía la palabra, tenés razón, Cecilia, es provisorio. Bueno, ¿lo echamos ahora? Ya los metimos, pero lo vamos a echar ahora. ¿Cómo lo podemos echar? Lo puede echar el Poder Ejecutivo. Vos me habías preguntado, Octavio, hace un ratito eso, si los podía sacar el Poder Ejecutivo, si mal no recuerdo. Pero debe haber, es algo formal nada más, es una formalidad. Debe haberse creado una comisión del Congreso de la Nación, o sea, una comisión entre senadores y diputados, que den un consejo, den un dictamen y un consejo. ¿Qué van a decir en ese consejo? Se considera que hay que removerlo, se considera que no hay que removerlo. Vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Cuando Cristina Fernández echa a Redrado, lo echa leyendo la primera parte de este artículo, que lo puede echar el Poder Ejecutivo. Y no había pedido que se conformara la comisión, que se hiciera el dictamen. Aparte que es un dictamen no vinculante. O sea, si la comisión hubiera dicho no, que Redrado siga, la presidenta de la Nación lo podría haber echado igual. Después hicieron toda la farsa, crearon la comisión, le hicieron el dictamen. Nunca vi que una comisión creada y fuera tan rápida y expeditiva para sacar un dictamen acá en nuestra República Argentina, sabiendo con las ganas de trabajar que tienen los diputados y los senadores. En menos de 24 horas ya estaba hecho el dictamen. ¿Saben lo que hicieron? Lo redactó el Poder Ejecutivo, se lo mandó a la comisión, firme, listo. Eso es lo que ha pasado. Bueno, sin fundamentos. ¿cómo? ¿Se puede realizar sin fundamentos? Eh, no, o sea, para echar hay que tener algunas causales. O sea, lo que pasa es que las causales, yo ahora les iba a dar justo cuáles son causales de remoción. Se puede entrar a, ¿cómo se llama? A dibujar un poquito las causales. Siempre, lamentablemente, acá en la Argentina siempre le buscamos la vueltita como para, si queremos aparentar, hay gente que no le ha importado no aparentar y ha hecho la cosa sin, lo echamos porque se me antoja.
Yo me acuerdo, hace unos cuantos años atrás, asume como presidente de la nación, como presidente del Banco Central un tal Rossi. Cuando él asume como presidente del Banco Central, un hombre que en ese momento tenía 58, 59 años, dice, me estuve preparando toda mi vida para ejercer este honor, este cargo honorífico de ser presidente del Banco Central. ¿Saben cuánto duró? 15 días. A los 15 días lo echaron. Parece que le faltó otra vida para prepararse para seguir siendo presidente del Banco Central. Bueno, ¿por qué se lo puede echar? Que haya incumplido con disposiciones de la Carta Orgánica que estamos analizando, que haya incumplido con deberes de funcionario público y por alguna inhabilidad que sea dispuesta por la Ley de Entidades Financieras. Bien, el presidente ejerce la administración, actúa en representación del directorio, representa legalmente al Banco Central, es el que dirige la actuación de la CEFIC. La CEFIC es una superintendencia que está dentro del Banco Central, que es una superintendencia de entidades financieras y cambiarias, o sea, son los que controlan y regulan el sistema financiero y cambiario. Por supuesto, debe velar por el cumplimiento de la Carta Orgánica, de las leyes de la Nación, que se cumplan las resoluciones que saca el directorio. Dispone, voy a leer algunas, no voy a leer todas, pues se lo pueden leer ustedes. Presenta el informe anual del banco al Congreso de la Nación. Puede operar en los mercados, tanto ya sea monetarios como cambiarios. Eso es lo que puede hacer el presidente, las atribuciones que tiene el presidente. El directorio interviene en decisiones que afecten el mercado cambiario, prescribe los encajes legales, esos encajes legales que ya hablamos el otro día, establece los requerimientos LISOL. LISOL, a ver, acá tendría que haber, hago un paréntesis. El Banco Central saca resoluciones todos los días. Estas resoluciones las vamos a mostrar o complementar. Un segundito que la computadora hace lo que se le antoja a ella. Me puso algo que me está molestando en la cámara. Ahí está. Las disposiciones o resoluciones que saca todos los días las hace a través de comunicaciones. Las comunicaciones tienen unas letras según para qué temas se traten, pero cada comunicación trata de diversos temas que puedan afectar al sistema financiero. O sea, habla de operaciones activas, operaciones pasivas, bueno, en el caso de ahora, la cotización de dólar, o sea, cuando estamos hablando del dólar oficial, ¿no? Cómo se puede comprar, el tema del cepo, todas esas cosas. Pero claro, esas son modificaciones diarias. Imagínense que yo quiero ponerme a estudiar o quiero saber cómo funciona una caja de ahorro. Sería imposible estudiar el funcionamiento o saber cómo debe funcionar una caja de ahorro a través de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque tendría que leer todas las comunicaciones y buscar específicamente de acá para atrás todas las, ¿cómo se llama? Cada comunicación que hablara de operaciones pasivas y dentro de la operación pasiva la caja de ahorro. Esos temas se codifican en las llamadas circulares. Las circulares tratan sobre temas comunes. Por ejemplo, las circulares OPACI son circulares que tratan de temas de operaciones pasivas. Las circulares OPRAC tratan sobre operaciones activas. Las REMON
trata sobre regulación monetaria, o sea, acá están puesto el tema de encajes de pronto. Y hay varias. Y una de ellas es la LISOL. Una de las grandes circulares es la LISOL. La LISOL significa liquidez y solvencia, o sea, son las normas para ver la liquidez y la solvencia que deben tener las entidades financieras. También va a determinar las sumas destinadas a reserva y capital de cada entidad financiera. Va a fijar políticas generales de orden económico y expansión del sistema financiero. Va a autorizar y revocar a las entidades, ya sea financiera o cambiaria, su autorización para funcionar. Qué cosa más importante. Establece el funcionamiento de las cámaras compensadoras. Es la que establece las denominaciones y características de la moneda de curso legal, o sea, el directorio del Banco Central fue el que autorizó, mandó a hacer el dibujo, el esquema del billete de 10.000 pesos, quienes iban a aparecer y que iba a salir como moneda de curso legal. También tiene como atribución determinar el nivel de reservas y horas y divisas y otros activos externos mínimos que debe tener, dictar normas sobre sistema de pagos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué operaciones puede hacer el Banco Central? La principal operación, si no, no podemos hacer nada, ¿cuál es? La emisión de billetes y monedas. Otorgar redescuentos por iliquidez transitorias de las entidades financieras. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del Banco Central? Que pusimos créditos al sector financiero dentro de las cuentas del activo, del balance del Banco Central. Es sobre este tema de estas operaciones. Adelantos, redescuentos, para que las entidades financieras puedan seguir puedan seguir operando ante un tema de liquidez. O sea, miren que hablamos de liquidez y no de solvencia. ¿Qué diferencia hay entre la liquidez y la solvencia? Cuando yo hablo de liquidez tengo que pensar en qué. En En la, percibir. A ver, en la sí, conver- perdón. en la conversión a dinero dentro de los 12 meses Sí, bueno, próximos. eso lo vemos contablemente. El tema con los bancos hay hay un problema. Todo dinero. La idea tuya, Brisa, es fantástica si yo hablo contablemente de una empresa. Con los bancos se complica un poco la cosa. Tengo que pensar en percibido. Ya sé, los profesores de contabilidad los van a querer matar si yo les digo esto, pero es la realidad. Es el percibido. ¿Cuándo cobro y cuándo pago? ¿Cada cuánto cobro y cada cuánto pago? Yo voy a tener un problema de liquidez cuando tardo más en cobrar que cuando tengo que pagar. O sea, tengo que pagar antes de lo que cobro, así que no voy a tener recursos para pagar. Eso es problema de liquidez. Un problema de solvencia es cuando mi activo no puede responder al pago de pasivos. Esa sería la gran diferencia entre liquidez y solvencia. Entonces, cuando las entidades tienen algún problema de liquidez, puede llegar a actuar el Banco Central como elemento que le otorgue redescuentos o le otorgue adelanto de fondos para que subsanen ese problema. Hoy yo creo que se los comenté el otro día. Esto se hace a través de un fondo de liquidez, no lo hace tanto el Banco Central, sino se hace a través de un fondo que es externo al Banco Central, que es un fondo de liquidez bancaria. A ver. Va a comprar y vender oro y divisas, recibir depósitos en moneda nacional o extranjera. Cuidado que cuando yo hablo acá de recibir depósitos del Banco Central, no es con el público en general, sino de quién, del sistema financiero. O sea,
nosotros, público en general, no actuamos, no podemos actuar nunca con el Banco Central. Puede emitir títulos y bonos, establecer qué aportes deben hacer las entidades financieras al sistema de garantías. Bueno. Y acá yo siempre hablo de la incongruencia de la redacción de la Carta Orgánica del Banco Central. Porque en el artículo 19 dice que está prohibido conceder préstamos al gobierno nacional, bancos, provincias y municipalidades. Y después en el artículo 20 me dice cómo se le pueden dar adelantos transitorios a la tesorería. O sea, que sería préstamos al gobierno nacional. Y aparte habla de bancos. Cuando dijimos que una de las operaciones que hace es la de otorgar redescuentos a los bancos. Hay cosas que en la redacción está medio raro. No podrá garantizar las obligaciones del gobierno nacional, provincial o municipal. No podrá comprar acciones salvo que sean las emitidas por organismos internacionales. Por ejemplo, Argentina es accionista del Fondo Monetario Internacional. El dueño de las acciones es el Banco Central. Tampoco podrá participar directa o indirectamente en actividades comerciales, industriales o agropecuarias, o colocar sus disponibilidades en activos que no gocen de una inmediata liquidez. Bien. Entonces después voy al artículo 20, que me dice: el Banco Central de la República Argentina podrá otorgar adelantos transitorios al gobierno nacional, con algunos límites. Primer límite, ambos límites deben ser concurrentes. O sea, el menor es el límite que se usa. 12% de la base monetaria. Ya explicamos lo que era base monetaria el otro día. ¿Se acuerdan? Circulación monetaria más depósitos de la banca, o sea, más los encajes legales, ¿no? Y el otro límite es el 10% de la recaudación que ha tenido el gobierno nacional en los últimos 12 meses. Cualquiera de los límites, el que sea menor, es el que me pone el techo para prestarle dinero. O sea, Banco Central tiene ese techo para prestarle dinero al gobierno nacional. Dice la ley también que si un adelanto no es cancelado dentro de los 12 meses, no podrá darse otro. ¿Sabe lo que hacen? En el mismo día que vence uno, es un asiento contable, se pagó y se sacó el nuevo. Y como siempre estamos teniendo inflación, siempre el nuevo es mucho más grande que el anterior. ¿Ok? Por la reforma se agregó unos incisos. Yo se los voy a leer y después le voy a decir qué es lo que pasó realmente. Dice: con carácter excepcional, si las condiciones de la situación económica nacional o internacional lo justifican, se podrá dar un adelanto adicional, cuyo límite será el 10% de la recaudación que ha tenido el gobierno en los últimos 12 meses. Y el plazo de devolución es de 18 meses. Cuando se discutió este tema de modificación, la que presenta el proyecto, o sea, la que explica el proyecto de modificación, era la que era presidente del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Ella juró y perjuró que esto no se iba a utilizar.
porque la idea no era utilizarlo, sino dejarlo preparado por si pasaba algo excepcional. ¿Saben cuánto duró, y voy a ser directo, esa mentira? 2 meses. A los 2 meses el gobierno nacional pidió un aporte adicional. Había que ganar una elección intermedia. Había que Profe, poner... Sí, Brisa. ¿puede repetir lo de la base monetaria? Que ya lo hemos visto, pero cómo se Es conforma. base monetaria, circulación monetaria, que la circulación monetaria son los billetes y monedas en poder del público, más el depósito que tienen las entidades financieras en sus tesoros, o sea, lo que sería el encaje técnico. Eso se llama circulación monetaria. Si a esa circulación monetaria le agrego el depósito de la banca, que sería el encaje legal, conformo la base monetaria, o sea, la base de moneda, que lo habíamos definido también con algún tipo de aclaración, o sea que no era exactamente, pero sería dinero primario. ¿Entendiste, Brisa? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, efectivos mínimos, encajes legales ya lo hemos explicado. Se utilizan para regular la cantidad de dinero y vigilar el funcionamiento del sistema. Se podrá autorizar la integración parcial, o sea, en vez de integrarlo en efectivo, se podrá autorizar la integración parcial con títulos públicos valuados a precio de mercado. Esto fue toda una ingeniería financiera en ese momento que el gobierno nacional necesitaba dinero. O sea, en definitiva, se le autorizaba a las entidades financieras a que integraran el efectivo mínimo con títulos públicos, que los apretaba el gobierno nacional a las entidades financieras para que lo compraran. Esos títulos públicos son los que después, con el tiempo, degeneraron en las LEVAC, en las LELIC, y ahora se le está devolviendo todo al Estado Nacional. Esos títulos, y el Estado Nacional tiene que devolverle el dinero al Banco Central. En cuanto al régimen cambiario, o sea, el régimen con respecto a otras monedas, a otras divisas, el Banco Central deberá asesorar al Ministerio de Economía y al Congreso en lo referente al régimen general de cambios, establecer las normas de reglamentación para el manejo, para el uso de el sistema cambiario, dictar las normas reglamentarias del régimen de cambio y, por supuesto, ejercer la fiscalización pertinente del sistema cambiario. Las reservas serán constituidas en oro y divisas. La idea de las reservas, la constitución de reservas, ¿para qué? Para preservar el valor de la moneda, ¿no? No podrán ser utilizadas estas reservas sin autorización del Congreso de la Nación, excepto que existan reservas de libre disponibilidad. O sea, ¿a qué se considera reservas de libre disponibilidad? Aquellas reservas que excedan la base monetaria. Ojo, hoy no hay, no existe. Hoy estamos con reservas negativas, pero mal no recuerdo cómo se logró conseguir que el Banco Central le pague al gobierno nacional a través de las reservas de libre disponibilidad. Y había un muchacho llamado Moreno que toqueteó las eh, estadísticas del INDEC, ¿no? Entonces nos tocó base monetaria, nos tocó una serie de cosas, quedaron reservas de libre disponibilidad y bueno, se las tomó el gobierno. Bien, por Banco Central estaríamos ya
Terminado. ¿Dudas? Profe, una duda solo de lo último. ¿Quién? Entonces, yo, Octavio, Octavio, decime, Octavio. ¿qué es lo que no puede ser utilizado sin autorización del Congreso Nacional, tipo las reservas? Las reservas. En principio las reservas, salvo que las reservas sean de libre disponibilidad. O sea, si la reserva excede la base monetaria, eso que excede la base monetaria se le daba al gobierno nacional. Bueno, segundito, que tengo que tener la ley acá a mano. ¿Dónde la tengo? Acá, a ver. Un segundo que se me traspapeló una ley. Tiene que estar acá entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de entidades financieras. Hace un ratito dijo que el Banco Central era el encargado de vigilar el cumplimiento del sistema financiero y de velar por el cumplimiento de la ley de entidades financieras, ley 21.526. Me olvidaba decirle, los textos de ley en plataforma no lo van a encontrar, porque como siempre ha habido modificaciones a algunas leyes, hemos optado por no ponerlas en la plataforma. ¿Cómo pueden hacerse de cualquier texto de ley? No es necesario comprarlos. Hay una página que es del Ministerio de Justicia que se llama infoleg.gov.ar. Infoleg. O sea, información legislativa sería de legislación. Infoleg.gov.ar. Con B larga, ¿no? Gov, B larga. Ahí pueden encontrar todas las leyes que hay en la República Argentina. Constitución Nacional, los códigos, leyes específicas. Y lo bueno que tiene, o sea, ustedes se van a dar cuenta el día que liquiden impuestos, que de pronto pueden ir al texto de un año determinado. O sea, antes de alguna modificación, o sea, ¿por qué liquidé de tal manera tal cosa? Y me voy al texto de ese año. Pero bueno, ahí van a poder encontrar la ley 21.526, circulares del Central, comunicaciones, resoluciones de AFIP, resoluciones de ARBA. O sea, todo lo que es legislativo, la verdad, se ha digitalizado, han hecho una muy hermosa base de datos. Bueno, ¿qué dice la ley de entidades financieras? ¿Será de aplicación esta ley? Toda persona, ya sea física o jurídica, que realicen en forma habitual la intermediación de recursos financieros. Por un lado vamos a tener personas físicas, bueno, ahora se habla de personas humanas, ¿no? Entidades financieras, ya sea privadas o públicas. La ley da una tipología, da un listado, que no es taxativo. O sea, es un listado orientativo, que sería el principal. Hablamos de bancos comerciales, de bancos de inversión, hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles, cajas de crédito. Y termina diciendo el artículo, y toda aquella persona o entidad
que se encuentre dentro del ámbito de aplicación, o sea, toda persona que se dedica a la intermediación, o sea, oferta, sea intermediario entre la oferta y demanda de recursos financieros. El responsable de la aplicación de esta ley es el Banco Central, según lo que dictamina la Carta Orgánica. El tipo societario que puede tomar una sociedad, o sea, el tipo societario que puede tomar una entidad financiera es el principal es de sociedad anónima. Hay excepciones. Las entidades financieras, ya sean nacionales, provinciales y municipales, lo harán el tipo societario que determine su carta orgánica. Podrá haber sucursales de entidades financieras extranjeras, pero que deban tener representación suficiente según la ley argentina. O sea, me tengo que remitir a la ley de sociedades, ¿no? Otra excepción me dice que los bancos comerciales también pueden ser cooperativos. Y que las cajas de crédito sí o sí deben ser sociedades cooperativas. Les aclaro algo, cajas de crédito casi no existen. Hoy por hoy en la Argentina existe un banco de inversión. La mayoría son, que nosotros conocemos, es con los que tratamos, generalmente son bancos comerciales. Bancos hipotecarios no existen más como tal. O sea, el banco hipotecario que conocemos no es un banco hipotecario como dice, determina la ley, es un banco comercial. Sí hay compañías financieras. Las compañías financieras, digamos, son las que hacen préstamos más de tipo personal. ¿Y qué pueden hacer los bancos comerciales? Tan amplio lo que puede hacer que la ley dice que puede realizar todo tipo de operación que no le esté expresamente prohibida. Operación bandera, digamos, insignia del banco comercial, ¿cuál es? La cuenta corriente. La operatoria en cuenta corriente. Es el único que puede hacer operación en cuenta corriente de los tipos de sociedades, de entidades financieras que pueden operar con cuenta corriente, son los bancos comerciales. Bueno, después ustedes, leer sería repetitivo. Cuidado cuando vean las operaciones. Yo les aconsejo algo. Yo no me acuerdo si en la plataforma estaba o no, había quedado o no. Había un cuadro comparativo de las distintas entidades, de los distintos tipos de entidades, el tipo de operatoria que podían hacer. Yo le diría como un tipo de un Excel, filas y columnas. Cuidado, porque por ejemplo, los bancos de inversión pueden recibir depósitos. Bien. Los hipotecarios, recibir depósitos en préstamos hipotecarios, recibir las sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda, recibir depósitos con condición para el otorgamiento de un préstamo. O sea, son similares, pero por ahí están condicionadas esa operación. Así que tengan cuidado cuando lo estudien. Bueno, ¿qué operaciones prohibidas y limitadas, no ilimitadas, sino Y limitadas, tienen las entidades financieras? Les tiro el número de artículo, nunca les voy a tomar ninguna pregunta por número de artículo. Yo se los doy el número a efectos de que ustedes estén, si toman la ley, vean a dónde tienen que ir a buscarlo.
Y por ahí en la pregunta del parcial le pongo el número de artículo, no porque quiero que me digan de memoria el artículo, sino que por ahí hay alguno que lo puede llegar a ubicar mejor el tema si le tiro el número. Nada más que por eso. Estas operaciones prohibidas que tienen las entidades financieras tienen ¿cómo se diría? ¿Cómo les diría? Un cierto sentido. No están prohibidas porque se les ocurrió a alguien prohibirlas. Tiene un cierto sentido que voy a intentar explicar. No podrán las entidades financieras explotar por cuenta propia actividades ¿Puede, comerciales, ¿sí? puede decir el número del artículo, profe? 28. Entonces decía que no podría explotar por cuenta propia actividad comercial, industrial o de otra clase. ¿A qué se debe esto? La función de la entidad financiera es intermediar recursos financieros. No es explotar una actividad comercial o industrial. O sea, quiero evitar que cosas, que por ahí el banco, cualquier entidad financiera, no el banco, una entidad financiera, otorgue un préstamo, lo apriete mucho al cliente y se quede con la actividad de ese cliente. O sea, que lo absorba, que se lo coma, digamos. Para evitar eso me dice que no lo pueden hacer. Pero claro, si yo me tengo que quedar, ahora me pongo en el punto de vista de la entidad financiera, me tengo que quedar con un negocio porque no me pagaban, lo puedo hacer con ciertas condiciones. Absorbo el negocio, pero debe existir autorización previa del Banco Central y esa absorción no debe afectarle la liquidez y la solvencia a la entidad financiera. También puede ser una entidad financiera tener acciones de otra entidad financiera, siempre previa autorización del central. Y como excepción general dice ser titulares de acciones y obligaciones de empresas de servicios públicos en la medida que sea necesaria para obtener el servicio. La mayoría de acá son de Luján, ¿no? Supongo que sí. Eh, Nosotros el servicio eléctrico nos los presta una cooperativa. Para que nos preste el servicio, tenemos que comprar acciones. Hacemos un aporte de capital a la cooperativa. Si no existiera esta excepción, las entidades financieras no tendrían luz en Luján, porque únicamente la cooperativa le puede ofrecer el servicio del suministro eléctrico a los que son socios. Como esto es algo muy normal en todo el país, se toma como excepción, porque en definitiva la acción no se tiene para quedarse con el negocio, para ejercer la actividad. La acción se tiene para poder tener el servicio público. Tampoco podrán constituir gravámenes sobre sus bienes sin previa autorización del Banco Central. O sea, no podrá hacer una hipoteca sobre los inmuebles que tenga la entidad financiera, salvo que el Banco Central le dé autorización. ¿Esto para qué? Para evitar el vaciado de una entidad financiera, para que después no quede sin capital, sin patrimonio, sin activo. ¿Puede repetirlo? Que como había dicho, no podrá ser. Constituir gravámenes. Ah, Gravámenes, cuando hablamos de gravámenes hablo de prenda o hipoteca, sobre sus bienes sin previa autorización del Banco Central. Tampoco podrá aceptar en garantía
sus propias acciones, sus propias acciones. ¿Qué hay de Maduro? Imagínense, una entidad financiera le da un crédito a alguien, ¿no? ¿Qué le da a esa persona de garantía? Las acciones de la entidad financiera. Si no cobra, ¿con qué se tiene que quedar la entidad financiera? Con sus propias acciones. Él mismo se está garantizando un crédito que dio. Eso sería una barbaridad. Tampoco podrán operar en condiciones más favorables con sus directores o empresas vinculadas, o sea, en condiciones más favorables que con la clientela en general. Y esto también, como para evitar cosas raras. Imagínense que con un director uno pudiera otorgarle un crédito, qué sé yo, a 50 años de plazo sin garantía al 10% anual. Se funde el banco en mediodía. Para eso se evita. Y tampoco podrán las entidades financieras emitir giros y transferencias de plaza a plaza, excepto los bancos comerciales. Esta excepción es la que permite operar en cuenta corriente, porque puede transferir dinero de una sucursal a otra, de un punto a otro del país. Conceptos relacionados, dijimos solvencias. Las entidades financieras van a estar reguladas por normas del Banco Central que va a determinar el límite de la expansión del crédito en forma global y particular de cada tipo de crédito. Van a estar regulados también sobre el otorgamiento de garantías, sobre plazo, tasas de interés, comisiones y cargos, sobre la inmovilización de activos que puedan tener y sobre las relaciones técnicas que debe tener entre activos propios y otros activos. Eso es lo que yo le decía, que el activo soporte pagar sus deudas. ¿Cuáles son las deudas que tiene una entidad financiera? Los depósitos. Le debe a su clientela ese dinero, porque ese dinero no es de ella. En concomitancia con la solvencia tenemos la liquidez. O sea, se debe mantenerse ciertas reservas en función de los repósitos recibidos, o sea, la famosa reserva legal, y también la reserva técnica o encaje técnico. Debe tener un capital mínimo que se lo determina el Banco Central. Además de que va a tener que constituir un porcentaje de reserva, ya no esa reserva que estamos hablando como encaje, sino esa reserva legal de la ley 19.550, un porcentaje sobre las utilidades que tenga la entidad financiera. Cuando se producen problemas de liquidez y solvencia, la CEFIC, o sea, la Superintendencia de Entidades Financieras Cambiarias, le va a pedir a la entidad financiera, Profe, ¿puede sí, explicar de vuelta lo de solvencia? ¿qué es solvencia? Sí. O sea, se le va a regular, el Banco Central le va a... Solvencia es la estructura del patrimonio, que haya suficiente activo para poder pagar los pasivos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Rocío, ¿no? Bien. Sí. Para esto, el Banco Central le va a regular a través de normas la expansión del crédito que pueda tener, cuáles son las garantías que puede otorgar y pueda recibir, qué relación técnica debe mantener entre activos propios y otros tipos de activos, para mantener una estructura fuerte que pueda pagar sus deudas. O sea, el banco tiene que ¿Ok? mantener una reserva para poder pagar eso que debe, entre comillas. Exactamente. Es que no entre comillas, lo debe. Sí, sí, sí. No, entre comillas no, lo debe. Sí, 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 sí. El dinero de los depósitos es de los ahorristas, no es del banco.
de la entidad financiera. Entonces, ¿se pueden producir problemas de liquidez y solvencia? Sí. Situaciones de que algún activo que tenía de pronto cayó su cotización terriblemente. Eh, Se me desfasó, me empezó a retirar el dinero más rápido de la gente de lo que yo tenía previsto. Entonces, ante esa situación, como es controlado la entidad financiera con controles encima, o sea, no es un control así nomás. Cada 15 días las entidades financieras tienen que enviar una serie de informes que son analizados y Superintendencia, si ve que hay algún problema, le va a pedir qué cosa. Le va a pedir que presente un plan de regularización y saneamiento. O sea, cuando haya una afectación del alisol, cuando se incumpla con el efectivo mínimo, cuando las relaciones técnicas se las incumple en forma reiterada. Recibe el plan, pero, cuidado, no es solamente que recibe el plan y la superintendencia le dice, sí, está bien, solucionan el problema de esta manera. Podrá asignarle veedores dentro de la misma entidad financiera. Podrá exigir garantías para el cumplimiento de ese plan. Podrá limitar y hasta prohibir la distribución de utilidades. O sea, hasta que ustedes no arreglen su problema, los dueños del banco, los accionistas del banco no van a recibir un solo peso de utilidades. ¿Ok? ¿Qué pasa si no se presenta un plan o no se cumple? El Banco Central puede tomar medidas preventivas que llegan hasta quitarle la autorización de operación. O sea, en definitiva, lo liquida. Entra en liquidación o revoca su autorización de funcionamiento. Para esto podrá ser o porque lo pidieron las mismas autoridades estatutarias o porque no hay una solución con los planes de saneamiento que hayan presentado las entidades, no sea suficiente la solución para que la entidad siga funcionando. Y por último, les digo que me cansa dar clase así, es de terror. Veo 4 caras nada más, y a uno que lo veo en la sombra, porque sí, el que saludó recién, ese lo veo en la sombra. Es terrorífico esto. Bueno, el último tema que voy a desarrollar hoy. Sí, no sé si están todos, ¿eh? Ahí una chica puso, estamos acá, profe, pero no sé si están todos. A veces tengo mis dudas. No se puede saber. No importa. Nos veremos la cara el jueves, así que no hay drama. Vamos a hablar del secreto bancario. ¿Qué es secreto bancario, en definitiva? Primero, ¿qué es secreto bancario? Secreto bancario es cuando no se pueden revelar informaciones sobre las operaciones pasivas. O sea, no puedo revelar qué es lo que tiene el cliente. El secreto bancario en la Argentina no es irrestricto, o sea que hay excepciones de poder levantarlo. O sea, a ver, un poco la idea de la actividad bancaria está basada en el secreto, ¿o no? No puedo andar bocineando qué es lo que tiene cada uno. Confidencialidad sería. Confidencialidad, exactamente. Muy bien. Pero nosotros, bueno, además de que hay excepciones, o sea, se puede levantar el secreto bancario ante ciertas excepciones, yo he visto muchas cosas que han hecho, que hacen yo digo que por burros en los bancos. Yo fui bancario, o sea, sé las cosas. Me pasó ya cuando dejé de ser bancario.
le pido a un cliente saldo de cuentas normalmente al 31 de diciembre, ahora que uno está liquidando impuestos a las ganancias. ¿Sabe lo que le dieron? Fotocopia de un listado donde aparecía el saldo de él, pero aparecía en la misma hoja cuentas de otros clientes. Y no solamente el número, sino también identificado el nombre. Así que yo pude saber al 31 de diciembre de tal o cual conocido, le dije, che, vos tanta plata tenía el 31 de diciembre, le dije a un conocido. Dice, ¿cómo sabes vos? Yo tengo mis contactos dentro de los bancos, le digo. Eso fue una barbaridad. Eso fue incumplimiento del secreto bancario. Le podría llegar a caber una sanción muy grave, un sumario muy grave a un empleado bancario. Porque no puede revelar de ninguna manera ¿Que a las usted operaciones. le pudo haber pasado algo? No, yo era muy cuidadoso en esas cosas. Ah, como Porque. dijo que habló y... Ah, No, a no, usted o a no, otra no. persona. Yo el tema era con otro. Yo Ah, lo conocía, a uno de esos de que estaba en el listado lo conocía. Y lo llamé para cargarlo, para decirle, che, no sabía que tenías tanta plata. Si me hubiera enterado antes, te iba a pedir algo prestado, le dije. O sea, chiste entre conocidos, nada más. Eh, ¿Cuáles son las excepciones para el levantamiento del secreto bancario? Que sea realizado por pedidos de jueces, pero en causas judiciales, no porque al juez se le ocurra, sino tiene que haber abierta una causa judicial, especialmente las causas son de expensas litis, o sea, la cuota alimentaria. Por cuota alimentaria levantan el secreto bancario. Que lo haya pedido el Banco Central o la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, pero solamente en ejercicio de sus funciones, no porque se les ocurra, sino en cumplimiento de algo, o que lo haya pedido organismos de recaudación impositivo, pero debe estar sujeto a ciertas condiciones. Sobre un responsable determinado, que este responsable esté en curso de verificación y debe haber un requerimiento formal previo para poder darle la información. Pero aparte, esta norma tiene su excepción. Estas normas no rigen para la AFIP. O sea, la AFIP puede pedir información. Es más, lo pide. Tiene un sistema que se llama CITER, que es Sistema de Transacciones Relevantes, que después de cierta cantidad de depósitos en el mes, automáticamente los bancos le informan a la AFIP que Gabriel Pérez depositó 5 millones de pesos. ¿Me entienden? O sea, para la AFIP este sistema no funciona. Y ya que hablamos de secreto bancario, esto está muy relacionado. ¿El secreto bancario con qué? Con paraísos fiscales, con banca offshore. Offshore es fuera de costa. Uno tenía o sea, la idea de Suiza, cuentas numeradas, totalmente secreto. ¿Vieron Código Da Vinci? La película. ¿Vieron que llevan una llave especial y tenía que poner un código, además de la llave, que eso lo habilitaba para llegar a ver dónde tenía los depósitos? Eso es una cuenta numerada. O sea que no hay datos del titular, solamente es un número. Igual Suiza, dada la presión internacional que ha tenido, ha ablandado un poco sus reglas y va a analizar ante un pedido de levantamiento del secreto bancario por otro país, va a analizar caso por caso, porque como la evasión, si la investigación es por evasión, no le van a llevar el apunte, porque para la legislación suiza, la evasión
fiscal en el exterior, no en casa, ¿eh? O sea, no en Suiza, sino la evasión fiscal en el exterior no es delito. Pero si es por casos de corrupción, coimas y esas cosas, sí levantan el secreto bancario. En general, el secreto bancario también va a estar atado a algo que vamos a ver en otras clases, que es el tema del lavado de dinero. Porque el secreto bancario, al no poder dar información, al no dar información sobre la operatoria, permite a cierta gente lavar dinero de delitos cometidos, narcotráfico, contrabando de armas, etcétera, etcétera. A ver. Paraísos fiscales que hay en el mundo. Las Bahamas, las Islas Caimán. Les voy a dar las más. Panamá, Mónaco, San Madrino, Liechtenstein, Gibraltar, Seychelles, Singapur, Hong Kong. No entendí bien la idea de qué es un paraíso fiscal. Paraíso fiscal tiene dos o tres características. Primero, el secreto bancario es total. O sea, no brindan información a nadie. Por lo tanto, el dinero entra a entidades financieras de ese país y cuando sale, si quieren saber de dónde venía el dinero, se le pierde el rastro. No saben si ese dinero es realmente dinero blanco o dinero que ha sido obtenido por una actividad ilícita. Y la segunda característica, que es muy importante también para los depositantes, es que es de baja presión impositiva. Lo que pasa es que cobran mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo va ahí a depositar, porque como saben que no lo van a tocar, ahí no hay embargos, no hay información. Isla de Man, Seychelles, dije, la isla Mauricio, Islas Cook, y hay alguno más que era importante que ahora no lo veo. Sé que hay un estado de Estados Unidos que también actúa y trabaja como un paraíso fiscal. O sea, dentro del mismo... Ahí ya me ubiqué, me acordé que salió Los Simpsons. Eso mismo. Ahí te ubicaste, bueno, exactamente. Para que quiero ver si está. No, no lo tengo acá. No. Bueno, eh, sí que el tema ese es lo que hablamos de, ¿cómo se llama? Secreto bancario. Bueno, por hoy, dentro de todo, 1 hora y media, bastante bien. Se banca. Chicos, nos vemos Profe, Sí. le hago una pregunta para ir más o menos viendo del aula. La próxima clase, ¿qué temas vamos a ver? Para que tengo que ver. Espérame un segundito. Para ir leyendo más o menos. Eh, bueno, voy a hablar, lo vas a ver en el libro, capítulo 3, una aproximación a la necesidad de tener el sistema financiero. Y después voy a empezar a hablar de depósitos, también capítulo 3 del libro. Es largo el capítulo 3, pero voy a empezar con el capítulo 3. ¿Tomado nota? Profe, Sí. esto del paraíso fiscal, ¿no lo escribió en el libro? Sí. No, van a tener, tienen 2 o 3 papers en plataforma. Mañana no vayan a buscar nada en plataforma. No pierdan tiempo. Mañana sigue cerrado el sistema. O sea, recién el jueves van a poder volver, si Dios quiere, van a volver a conectarse.
Eh, veo, sí, bastante. Casi todos creo que se anotaron acá. Yo lo que le pido, los que no se dieron de alta todavía en el grupo de WhatsApp, que se den de alta, les dejé los permisos para que cualquiera de los que ya están anotados puedan anotar a algún compañero. Eh, ya me explicaron que dicen, no, el link no andaba. Sí, el link anda, pero tiene una cosa de que tienen que moverlo, no sé si para arriba o Y para hasta abajo. abajo de todo. Hasta abajo de todo hay que ir, o sea, aparecen todos los otros mensajes que se van uniendo gente y abajo de todo es cuando se pueden anotar. Profe, ¿usted Sí, podría mandar hoy un mensaje para ver si estamos? Porque yo tengo 2 grupos, se me hace un lío. o sea, el grupo de con profesor y sin profesor. Claro. El que me pone, el de sin profesor es el que me pone nervioso a mí porque no sé de qué barbaridades dice. Eh, a ver, esperame un segundito. El grupo que tenemos nosotros se llama Entidades Financieras, Financieras Luján, que ni dice financiera, sino está abreviado financiera, FECieras Luján. Ese es el grupo que tenemos. ¿Tiene una foto en azul y blanca? Sí, la del Banco Central. Ah, listo, sí. Es el escudito del Banco Central. Eh, a ver, acá veo que alguien está añadiendo. Bien. Hola le pongo nada más, para que esperen. Mis dedos son tan grandes que hago. Así que hasta el jueves no vamos a tener el aula. El aula, la plataforma no. No. O Uf, sea, recién el jueves van a tener plataforma. está bien. Sí, yo pues no había sacado todavía el material.